Le voy a pedir que nos pongamos en pie para tener la palabra del Señor leída. Marcos capítulo 11, desde el 27 hasta el 33. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Padre Santo, te damos gracias porque nos ha dado la oportunidad de poder alabarte con himnos especiales que llenaron nuestro corazón de alegría y de alabanza. Gracias, Padre mío, por cada hermano, cada hermana, cada amigo o amiga que nos escucha, ya bien sea aquí o a través de las redes, de los medios sociales. Gracias, Padre Santo, porque tú nos guías. Y te rogamos, Padre mío, que en esta noche tomes control de mis labios, del corazón, de los oídos, de cada uno, Padre mío, para que podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos. Gracias porque eres bueno, eres misericordioso. Gracias, Padre mío, porque nos amas tanto que moriste en la cruz por nosotros para darnos salvación. Y te pedimos, Padre mío, que este mensaje traiga vida, traiga salvación para aquellos, Padre mío, que necesitan tanto de ti. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El título del mensaje de hoy es Cuestionando la autoridad de Jesús. Cuestionando la autoridad de Jesús. No sé si ustedes han leído las noticias de lo que está pasando en el país de Haití, en el cual unas bandas han entrado a la capital de Haití, Puerto Príncipe, y ellos han tomado totalmente cautivo esa ciudad. Han liberado más de 8,000 prisioneros que estaban en las cárceles haitianas, y han hecho de los cuarteles de policía como sus sedes para ellos organizar sus atropellos, sus ataques. De hecho, el presidente de Haití ha tenido que hasta renunciar, y no le han dado el permiso de entrar a su propio país. Así que estas bandas, estos bandoleros han tomado cautivo. Ellos no han respetado la autoridad que hay en ese país. De hecho, los policías le tienen hasta miedo a estas personas. Cuando la autoridad se le quita el respeto, cuando no hay respeto a la autoridad, entonces hay un desorden. Eso pasa en Haití, eso pasa en muchos países. Cuando no hay autoridad, pues el país se encuentra o cae en un desorden. Eso es lo que estamos viendo en Haití y en otros países. En nuestras vidas también, mis hermanos, cuando no hay autoridad,
Cuando Jesucristo no es la autoridad de nuestras vidas caen en desorden. Muchos de ustedes son del Salvador y ustedes años atrás pudieron darse cuenta del desorden cuando las maras no respetaban la autoridad, no respetaban a los policías, ellos hacían lo que querían. Entonces el país estaba en un desorden, estaba en una condición difícil y usted sabe, algunos de ustedes quizás han experimentado el temor, la situación por la cual estaban pasando porque no había respeto por la autoridad. Pues en esta noche yo quiero hablar de la autoridad de Jesús, porque Jesús es el que da orden a las cosas, es el que da orden a nuestras vidas. Y este relato que yo le he leído viene después de que Jesús limpiase el templo, después de que, recuerdan lo que hablamos sobre la higuera, después de que él tuvo la autoridad de maldecir a la higuera. Jesús es un hombre de autoridad. Y autoridad es el derecho que tiene Jesús de hacer las cosas que solamente Él puede hacer. Y Jesucristo no tenía que pedirle permiso a nadie porque Él tenía el derecho. Entonces, en este pasaje, lo primero que hacen los sacerdotes y escribas y ancianos es que querían cuestionar esa autoridad de Jesucristo. Y esa es la primera pregunta que le hacen. Pero ¿con qué autoridad hace tú estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Aquí le están preguntando dos cosas relevantes a la autoridad de Jesucristo. La primera es la naturaleza de la autoridad de Jesús. Y la segunda es, la fuente. ¿De dónde viene esa autoridad? ¿De dónde es que viene esa autoridad? La naturaleza y la fuente de la autoridad de Jesús. Pues fíjense, mis hermanos y hermanas, ellos hacían esa pregunta, no porque ellos querían conocer la verdad, no porque ellos querían estar con Jesús, sino porque ellos querían que Jesús cayese en una trampa. En una trampa. Jesucristo había predicado la palabra del Señor, estaba él en Jerusalén, estaba por el templo. Cuando estaba en el templo, Jesucristo estaba predicando y cosas maravillosas estaban pasando. Entonces, estos sacerdotes, estos escribas y ancianos y fariseos habían llegado porque su autoridad, la autoridad de ellos, estaba siendo cuestionada o amenazada. Y ellos tenían temor de que la gente ya no creyesen en ellos. Pero a ellos no les importaba la verdad que Jesucristo estaba llevando. Ellos querían verse a sí mismos como los mejores. Entonces comenzaron a cuestionar con qué autoridad Jesucristo podía hacer esas cosas. ¿Con qué autoridad? Esa es la pregunta que se hace a nosotros como cristianos. Porque nosotros cuando estamos hablando de Jesús, cuando estamos predicando el Evangelio, estamos nosotros trayendo la autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo. Por eso ustedes ven, mis hermanos, que nos atacan tanto, porque quieren cuestionar la autoridad de Dios. Y nuestra autoridad viene a través de Jesucristo. En la palabra de Dios, en la Biblia, nos dice absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Por eso ustedes ven, mis hermanos, que hay tantos ataques para los cristianos en esta sociedad, porque quieren destruir la autoridad de Jesucristo. Ustedes ven, mis hermanos, todas las cosas que pasan en este mundo, inmoralidad, todo es para cuestionar la autoridad, el derecho que tiene Dios para traer orden al mundo. Bueno, porque si no hay orden, si no hay autoridad, si no se respeta, entonces hay un desorden. Entonces Jesucristo vino a traer orden. Y a través de nosotros, como cristianos, nosotros somos representantes de ese orden. Porque Dios nos dio, a través de Jesucristo, a través de su palabra,
el derecho de traer orden al mundo. Pues fíjense lo que querían hacer estos sacerdotes y escribas. Ellos no estaban interesados en Jesús, pero lo que querían es tenderle a Jesús una trampa para que Jesús cayese en esa trampa de autoridad. Ellos vinieron con una pregunta que parecía inocente, pero era mentira, estaba disfrazada, esa pregunta estaba disfrazada de una malicia. Querían que Jesucristo cayese en la trampa. Querían que Jesucristo dijese, bueno, pero mi autoridad viene del Padre, mi autoridad viene, mi fuente es Dios. Porque si Jesucristo decía eso en ese momento, entonces ellos inmediatamente iban a tomar a Jesús y a acusarle. Pero fíjense, mis hermanos, y yo quiero que presten atención en este pasaje, porque esto es algo que pasa con frecuencia en nuestra sociedad, en nuestra vida como cristianos. El enemigo siempre quiere tendernos una trampa. Siempre él quiere tendernos una trampa, cuestionando la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Las personas que están, yo diría, en los medios de comunicación, tienen que tener mucho cuidado cómo van a hablar, porque por sus palabras, por lo que dicen, pueden caer los políticos, las celebridades. Todos tienen yo diría, esa trampa que los periodistas le tienden a ellos. Una de las personas que yo veo que siempre cae en la trampa es el expresidente Donald Trump. Y a veces me pongo yo a pensar, los periodistas le hacen preguntas para ver si él va a decir algo para ser incriminado. Entonces él siempre cae en la trampa. Recuerdan los que leen las noticias, ahora tiene que pagar más de $83 millones. Cayó en la trampa. ¿Por qué? Porque habló demasiado rápido. Y yo pienso que cada uno de esas celebridades caen en esas trampas que los periodistas le ponen para que puedan hablar. Y lo que vemos aquí con Jesús, totalmente diferente a las cosas las políticas de hoy, pero los fariseos, los sacerdotes querían que Jesucristo cayese en esa trampa. Pero Jesucristo, como es Dios y como lo sabe todo, contestó con sabiduría. Y esta es la parte importante de nosotros como cristianos. ¿Cómo debemos nosotros de contestar a los ataques del enemigo, a las trampas que el enemigo nos pone cada día? Porque cada día nosotros estamos, mis hermanos, pues cercados de trampas para que nosotros nos distraigamos de la presencia del Señor y dejemos los caminos. Pues Jesucristo contestó con otra pregunta. Y esta pregunta que Jesucristo le hizo es una pregunta de sabiduría. Y le hizo una pregunta diciéndole, bueno, ¿y el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Fíjense, como dice el versículo 29, yo les voy a hacer una pregunta también a ustedes y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Recuerden la palabra autoridad, el derecho que tiene Jesús, la potestad que tiene Jesús para hacer las cosas. Entonces ellos no pudieron responder a la pregunta de Jesús, porque es como que Jesucristo, siendo el Dios todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, le hace otra pregunta. Y ellos no pueden contestar, sino le dicen, bueno, no sabemos realmente. Porque si decimos esto, entonces todo lo que nosotros vamos a decir va a ser contrario a nosotros. Fíjense el versículo 31. Ellos dijeron, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, bueno, entonces llamarían que Juan no era el profeta y que Jesucristo
era el profeta verdadero. Entonces, estaban ellos entonces en una encrucijada y dijeron, nosotros no sabemos. Yo quiero que presten atención en la sabiduría de Jesús. ¿Y cómo es que Jesucristo quiere que nosotros respondamos a las trampas que nos ponen los agentes del diablo, los agentes del enemigo, para que caigamos? Cada vez el enemigo nos va a poner trampas y trabas para que dudemos de la autoridad de Jesús. Nos va a decir, bueno, pero si tú eres cristiano, ¿por qué tú haces esas cosas? ¿Por qué tú dices esas cosas como cristiano? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ustedes van a ver siempre trampas para que usted pues niegue a Jesús y no haga la decisión de seguir a Jesús. Usted va a ver, mis hermanos, en su trabajo, en su escuela, con sus amigos que no son cristianos, siempre le van a acusar, porque eso es lo que es el enemigo, poner trampas para que usted deje de seguir a Jesús. Y usted ha decidido seguir a Jesucristo con todo su corazón, pero vienen siempre esas preguntas para que usted dude de la autoridad de Jesús. Entonces, hay dos cosas importantes. Jesucristo responde con sabiduría, haciendo otras preguntas a ellos que ellos no pudieron responder. Pero la segunda cosa que hace Jesucristo es habla en el tiempo y calla en el tiempo que es adecuado, en el tiempo oportuno. Entonces Jesucristo termina diciendo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, este versículo es tan importante. Nos metemos en problemas porque no sabemos cómo callar. Nos metemos en problemas porque hablamos más rápido de lo que escuchamos. Nos metemos en problemas. Nos metemos siempre en problemas por nuestra lengua. No sabemos cómo contestar, no sabemos cómo callar. Esas son dos cosas importantes. Jesucristo supo cómo contestar, pero también Jesucristo supo cómo callar. No era el tiempo de que Jesús revelase su naturaleza, la naturaleza de su autoridad o la fuente de su autoridad. No era el tiempo. Así que Jesucristo actuó en el tiempo que debería de actuar. Hermanos, esta historia de la autoridad de Jesús es algo que a nosotros también nos debe ser aplicable para nosotros. Primeramente vamos a encontrar muchas personas que van a cuestionar nuestra fe, muchas personas que van a traer dudas para que usted deje de creer en el Señor y cuestionar la autoridad que Jesucristo tiene en su vida. Entonces, dependiendo de cómo usted conteste a todas esas cosas, dependiendo de cómo usted conteste, si usted contesta demasiado rápido, sin pensar, sin buscar la sabiduría de Jesús, entonces va a caer en problemas. Y saber también cuándo debo de hablar. Hay una oración que siempre yo le pido al Señor cada día, y yo le digo, Señor, perdóname por hablar cuando debería de callar y por callar cuando debería de hablar. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos hablado y por nuestras palabras hemos caído? ¿Cuántas veces nos hemos dejado engañar de la trampa del enemigo y no hemos buscado sabiduría de Jesucristo, de Dios, para contestar a las preguntas? Hermanos, hay momentos que nos ofenden y nosotros contestamos como humanos y no buscamos la sabiduría. Y es exactamente lo que quiere el enemigo, que caigamos en la trampa. Esa trampa de no pedir sabiduría, esa trampa que el enemigo siempre pone de que hablemos demasiado rápido, sin pensar y sin orar. La parte importante de este pasaje, y yo quiero que nosotros meditemos en esto, es que para nosotros contestar como Jesucristo quiere que contestemos, tenemos que dejar que Jesucristo
sea la autoridad de nuestras vidas. Esa es la parte tan importante. Dejemos que Jesucristo sea la autoridad de nuestras vidas. Porque si Jesucristo es la autoridad de nuestras vidas, entonces, así como Él contestó bien, sabremos nosotros cómo contestar bien. Es dejar que Él sea la autoridad. Es dejar que Él more en nosotros, que Él nos guíe para contestar lo que debemos de contestar. ¿Y cuándo debemos contestarlo? Hermano, que Dios nos ayude en este tiempo. Vamos a decir, Señor, permite que tú seas, vamos a orar esa oración, Señor, permite que tú seas la autoridad en mi vida. Que podamos decir, Señor, haz lo que quieras de mí, Señor. Haz lo que quieras. Que tú seas la autoridad, que tú traigas orden a mi vida. Recuerden, mis hermanos, donde quiera que Jesucristo pasaba, Él traía orden. Donde quiera que Él pasaba, había orden. Porque Jesucristo es la autoridad máxima, es la verdad, es la vida, es el único camino. Y ustedes ven, mis hermanos, que cuando Jesucristo pasa, los enfermos son sanados. Cuando Jesucristo pasa, lo que estaba desordenado viene a orden. Cuando Jesucristo pasa, Él trae perdón. Oh, mis hermanos, cuando Jesucristo pasa con su autoridad, nuestras vidas cambian. Cuando nuestra vida está totalmente desordenada, viene Jesucristo y trae orden a nuestras vidas. Porque esa es la naturaleza de su autoridad, de traer orden. En este tiempo que se aproxima, vamos a pedir al Señor, Señor, saca todas esas cosas desordenadas de mi vida y permite que tu autoridad more en mí. Y cuando yo tengo tu autoridad, entonces voy a saber cómo responder al mundo. Voy a aprender a hablar cuando es el tiempo oportuno, cuando tú quieres que yo hable. Voy a callar, Padre. No me voy a meter en problemas porque voy a confiar en tu autoridad y voy a aprender a callar. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir en la autoridad de Jesucristo. Que nos ayude Dios a contestar con sabiduría las preguntas que desafían la autoridad de Jesús. Vamos a tener un tiempo de oración. Y después de una oración, yo quiero que meditemos en este himno. Haz lo que quieras de mí, Señor. Que tú seas el alfarero, que yo sea el barro, que tú me guíes. Señor, en un mundo de desorden, permite que tu autoridad venga y reine. Y que yo pueda, con todo mi corazón, con toda mi vida, depender de tu autoridad. Vamos a orar y cantemos después este himno. Haz lo que quieras de mí, Señor. Padre Santo, gracias porque tú supiste cómo contestar y no caer en la trampa. Tú tenías la sabiduría para contestar exactamente lo que era propicio. Y te rogamos, Padre, que esta misma sabiduría more en nosotros. Te rogamos, Padre, que aprendamos a callar cuando es debido. Como tú dijiste a los sacerdotes y ancianos y escribas, yo tampoco os contesto con qué autoridad hago yo estas cosas. Ayúdanos a contestar como tú contestaste, Padre Santo. En este mundo desordenado, en este mundo donde no hay respeto por la autoridad, que seas tú, Padre Santo, quien mores en nosotros. Haz lo que quieras, Padre Santo, de nosotros. Permite que podamos, Padre mío, morar en tu autoridad. Y mientras se aproxima, Padre mío, este tiempo de Semana Santa, Padre mío, que podamos meditar en esa autoridad de Jesucristo, aquel que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve. Haz lo que quieras de mí, Señor. Amén.